Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy recuperamos Black Mirror. Ya sabéis que estamos analizando capítulo por capítulo desde la primera temporada. Hoy hablamos del tercero de la primera temporada, uno de los capítulos más emblemáticos que tuvo esta serie. Toda tu historia. Y la verdad que es un capítulo como muy favorito para mucha gente, entre las que me incluyo, porque la verdad que de los primeros, junto con el primero, es la verdad el capítulo que más me impresionó. No tanto el segundo, aunque cuando lo repasé, sí que es verdad que le encontré cierto encanto que yo por lo menos había olvidado. Que sepáis que en este canal amamos Black Mirror hasta el punto de que tenéis unos 8 vídeos hablando de esta serie, así que bueno, si os gusta... voy a aclarar que amamos Black Mirror, pero sobre todo amamos Black Mirror de los inicios. Sí. Una vez que ya Netflix compró esta serie, la verdad es que para nuestro gusto al menos se echó un poquito a perder todo lo que era un poco la crueldad de las moralejas, o por lo menos el rollo un poco más tecnofóbico que algunos capítulos tenían. Aún así hablaremos de todos esos capítulos más adelante, así que apoyar este vídeo con un like y comentad para saber qué os gusta. Pero como sabéis, en la comunidad, antes de grabar estos vídeos, le pedimos a la gente que adivinen qué capítulo estamos viendo, y si lo adivinan a los 5 primeros, los nombraremos en los vídeos. La verdad que tengo que decir que esta vez lo pusiste muy fácil, Roten, pues esto es una imagen bastante fácil de reconocer, sí. Una escena bastante emblemática del capítulo, y la verdad es que la gente pues enseguida respondió, por supuesto, aceptó. Los primeros fueron José Ignacio Maynar Camañes, Meiluna Yarensi, Jorge Salcedo y César González Torres, así que muchas gracias. Muchas gracias por pudrir vuestra mente estando tan atentos a la comunidad, y nos vamos a por Black Mirror. Una de las características más atractivas de Black Mirror es que cada capítulo está liderado, bien en la dirección o en el guión, por una figura con alcance y repercusión del mundillo del espectáculo. Para este episodio, Charlie Brooker y Annabelle Jones contaron con la participación de Jessie Armstrong, co-creadora de Peep Show, comedia británica basada en los planos en primera persona que se emitió en Channel número 4. Y quien también había trabajado en películas emblemáticas del humor negro como Four Lions en el 2010. Para el apartado de dirección se contó esta vez con Brian Wells, director de la premiada In Our Name del 2010, que en su primer día de rodaje ya se vio inevitablemente influenciado por la revelación personal que le hizo una buena amiga. Esta había descubierto a través de Facebook que su marido le era infiel. En ese momento Brian comprendió que el proyecto que tenía entre manos era algo mucho más profundo y actual. Jessie Armstrong había coincidido con Charlie Brooker unas cuantas veces en varias reuniones, pero nunca habían trabajado juntos. De hecho, por aquel entonces Black Mirror ni siquiera existía y era un concepto bastante vago. Pero la guionista siempre acostumbraba a llevar un cuaderno con ideas para futuros trabajos, y tenía una que podía servir. Una idea que, de no ser por Black Mirror, jamás se hubiera utilizado. Jessie había estado reflexionando en el crecimiento exponencial de la capacidad que tienen los ordenadores para almacenar memoria y en cómo los iPhone cada vez son más y más potentes, por lo que pronto podríamos tener una memoria pasiva de todo lo que nos ha ido ocurriendo en la vida. A partir de aquí empezó a considerar la importancia de ser capaz de recordar las cosas, pero también la importancia de saber olvidarlas, tanto en relaciones personales como en cualquier otro ámbito. Ese fue el germen de la idea. Para Annabelle Jones, productora ejecutiva de la serie, el concepto de reproducir lo que has visto era una idea tan clara, atractiva y brillante que no necesitaba ninguna explicación más. Tras esta buena recepción, Jessie presentó la idea del chip, un chip de memoria diminuto que lo grababa todo, audio e imagen, para tu comodidad. Al principio lo bautizó como el grano, porque era del tamaño de un grano de arroz, pero posteriormente Joel Collins y sus chicos, diseñador de producción de la serie, le dieron forma de un modo más convincente. Según el diseñador, uno de los objetivos clave era darle a todo una textura. De hecho, si nos fijamos, en la mayoría de planos se ve piedra combinada con madera, con metal o con material orgánico, con la intención de desvincularlo todo de la ciencia ficción.
Toda tu historia o The Entire History of You se enmarcó en el año 2050, pero se ambientó en 1950, con un sutil estilo de mediados de siglo en lo que respecta al vestuario y al tono. Ese diseño extraordinariamente natural hizo que todos nos sintiéramos ubicados, ya que cuando se retrocede en el tiempo para llevarlo a un futuro, el público siempre se siente cómodo y reconocido. Algo que no vemos reflejado en el capítulo, pero que sí que Charlie y la guionista Jess tuvieron en conversación, es qué ocurriría con los derechos de autor. Si tengo este sistema del grano, ¿puedo ir al cine a grabar una película? Decidieron así en modo de broma que no. Seguramente la tecnología impediría que estos sistemas funcionaran en lugares así. Por lo tanto, los cines se volverían un lugar donde la gente iría a tener sexo, porque así su pareja jamás se enteraría. A Charlie Brooker se le ocurrieron muchas cosas raras, como que los niños se cambiarían de ropa tras una cortina blanca en los colegios para protegerse así de los chips de los pedófilos. Como resultado de esto, el primer borrador del episodio fue demasiado extenso, tanto que podría haber pasado perfectamente por un largometraje. Así que se dedicó mucho tiempo a determinar la historia y el tono de esta, ya que en cuanto la trama se salía del mundo de la vida en pareja, la cosa se complicaba bastante. Esas situaciones extrañas y sus aterradoras consecuencias suponían irse por las ramas, así que prefirieron acotarse a un ambiente doméstico. Pero sin duda lo que vemos que desde el principio da juego a este capítulo es la capacidad de crucificarse a uno mismo con sus imágenes y cómo los personajes tienden a retroalimentarse y autodestruirse con sus propias meteduras de pata, con cada acción, con cada entrevista de trabajo o con cada comentario desconsiderado que han hecho en su vida. La premisa de toda tu historia nos habla de el joven abogado Liam, que le atormenta la idea de que Fionn, su mujer, se acostará con Jonas durante un tiempo en el que ellos estuvieron separados. Cuando Liam interroga a Fionn, sus sospechas se convierten en una peligrosa obsesión por culpa de el grano, o chip, un dispositivo tecnológico muy extendido que permite a quienes lo llevan guardar y reproducir sus experiencias y recuerdos en formato audiovisual. Toby Kebbell, estrella de Dead Man's Shoes o de la actual serie Servant, fue elegido para interpretar a Liam, mientras que Jodie Whittaker, actriz conocida entre otras cosas por aparecer en Doctor Who, interpretaría a Fionn. Cuando Jodie terminó su casting y salió de la sala, fue literalmente perseguida por la escalera por el director Brian Wells, quien directamente le propuso que, si realmente quería el papel, era suyo. Desde un principio la actriz se sintió fascinada, en sus propias palabras. Leer el guión de toda tu historia fue algo extraordinario y de lo que nunca había oído hablar. El hecho de que se use tu propia memoria contra ti es algo tan oscuro como cautivador. Así comprendí que Black Mirror es un género en sí mismo. Por su parte, Toby Kebbell tiene un registro emocional muy amplio como actor, es divertido y muy empático, por lo que Jodie y él se complementaban a la perfección por ser actores bastante similares, muy abiertos emocionalmente y fáciles de entender, pero sutiles y complejos al mismo tiempo. Representan una pareja al uso que perfectamente podrían ser tus vecinos y tú mismo. La ingenuidad y la inexperiencia de Brian Wells como director se vio apoyada y sustentada por la genialidad de Toby y sobre todo por su capacidad de conseguir algo muy real y puro. La exploración de los celos que hace la historia es algo absorbente, ya que es algo universal y se acentúa tocando las teclas adecuadas, llegando así a un lugar muy oscuro y doloroso. Liam, como personaje, representa esto a la perfección. Es una persona débil, miedosa y con defectos. Es un tanto intimidatorio con Fionn y no muy agradable, pero todo esto procede de su propia inseguridad. No olvidemos que la tecnología le ofrece el superpoder de retroceder en el tiempo y obsesionarse con las imágenes, dando lugar a alguien que se autodestruye lentamente con un artilugio, algo muy típico de Black Mirror. Pero, ¿cuánta empatía se merece Liam? Desde luego, hay veces que podemos empatizar con personajes asquerosos que hacen cosas malas, y que Toby le dio a su personaje una profundidad y una oscuridad realmente trágicas. Una de las escenas por excelencia de toda tu historia es la de la cena. El conjunto de esa escena enmarca y explica la época en la que vivíamos, así como las opiniones de ese momento. Recordemos que este episodio fue emitido en diciembre del 2011.
Alrededor de la mesa estaba el reparto secundario representado por los amigos de Fi, acompañados con un elemento adicional muy importante: el contacto visual entre los distintos personajes, y que Liam intentaría descifrar más adelante. Además, según palabras de la actriz Jodie, fue una escena difícil, ya que estuvieron comiendo de verdad todo el tiempo y ella eligió quesadilla, mítico plato mexicano bastante denso de comer. Pero para Brian, su escena favorita del rodaje fue cuando Liam y Fionn vuelven de la cena y se ponen a ver lo que ha grabado la cámara de la niñera. Ahí es cuando realmente empieza a crecer la semilla de la desconfianza entre ellos. Para más Inri en este aspecto, Toby y Jodie no sabían qué indicaciones les había dado el director en privado, por lo que fue interesante y alentador para ellos no saber cómo iba a interpretar la otra persona. Nuestros actores protagonistas nos cuentan que entre toma y toma tenían diferentes métodos para relajarse. De hecho, Toby tendía más un poco a concentrarse y a mantenerse calmado, mientras que Jesse tenía que levantarse, estirar las piernas, moverse, y quizás esta diferencia entre ellos hizo que sus personajes estuvieran un poquito más distanciados y más desconfiados a la hora de interpretar. Se dice que nuestra pareja protagonista son actores divertidos y muy graciosos fuera de la pantalla, y eso se transmite sobre todo al principio del capítulo, cuando Liam y Fionn disfrutan, al menos un poco, el uno del otro. Además, cuenta su director que Toby le rompió una de las botellas falsas de vodka en la cabeza, lo que resume un poco esa personalidad de la que hablamos, más que nada porque lo hizo cuando todo el mundo estaba muy estresado en el rodaje. Pero si de algo se siente avergonzado Brian Wells es por haber llegado tan lejos con el material que se grabó para la escena de sexo entre Liam y Fionn almacenada en el chip. Para que la actriz se sintiera cómoda, fue el propio director el que hizo un poco de ella gracias a que se grabó todo en primera persona. En principio nada de eso pasó el corte, pero seguro que con las prisas el director salió por ahí en alguna escena follando con el cámara. Otra curiosidad del rodaje nos llega de la mano del productor de la serie, Charlie Brooker. En el guión inicial todos los recuerdos se reproducían en las pantallas de televisión, de modo que cuando por ejemplo Liam y Fionn lo hacían, estaba escrito que vieran simultáneamente las imágenes de uno de sus primeros encuentros sexuales en la televisión de su dormitorio como una pareja que ve porno. Sin embargo, durante la preproducción se hizo evidente que reproducir en las pantallas todo el material grabado en primera persona sería una pesadilla en cuanto a la logística. Tendrían que grabarlo todo de antemano y reproducirlo en directo o añadirlo luego en una postproducción con un alto sobrecoste. Así que en un momento dado, Charlie se preguntó que si grababan las imágenes con las pupilas, podrían volver a verlas también en sus pupilas. Esta decisión facilitó mucho las cosas, ya que así podrían intercalar imágenes de los recuerdos a toda la pantalla con planos de los actores con las pupilas blanquecinas. Gracias a todos estos detalles, el resultado fue mucho más íntimo, invasivo e inquietante. En la escena de sexo, en lugar de ver a los dos protagonistas mirando una pantalla, se consiguió que viéramos cómo ambos estaban viendo algo en su cabeza, convirtiendo lo que podía haber sido una escena agradable pero triste en algo altamente perturbador. Este salto de las pantallas a la tecnología ocular también implicaba que se debía prestar atención a la interfaz y a crear un pequeño dispositivo por control remoto, el dispositivo de mano, que se diseñó como un panel circular que se correspondía con la pantalla ocular. Un buen toque temático fue que esta interfaz se diseñó teniendo como referencia los anillos de los troncos de los árboles, que son la materialización del paso del tiempo. Y es que si valoramos como espectadores el dispositivo, parecía muy intuitivo y sencillo de usar. Una de las conclusiones que podemos sacar después de ver el capítulo es que la compasión por Liam disminuye cuando ves que no es dueño de sus actos o cuando agrede a Jonas. Lo entiendes, pero ¿lo compartes? ¿Y cuánta empatía se merece Liam? La historia está presentada de una forma tremendamente sencilla, pero solo es su fachada, ya que no se puede reducir solo a cómo Liam descubre que su mujer le fue infiel y le mintió. La historia no va de eso, la historia va de alguien cuyas tendencias naturales afloran gracias al uso de un dispositivo tecnológico. Liam ya tenía esos celos dentro y esa personalidad obsesiva. Vamos, que es la historia de alguien que dispone de un aparato que facilita que se manifieste lo peor de su carácter. Y esto queda confirmado con una de las frases lapidarias con las que Liam nos deleita. Es como si hubiera tenido durante años una muela con caries y al final meto la lengua y saco toda la mierda podrida. Uno de los momentos más horribles es cuando Liam le pide a Fionn que le demuestre que usó protección con Jonas. Por culpa de la existencia de ese aparato, no pudo resetear su mente y decir: cariño, anoche nos dijimos cosas horribles que ninguno sentíamos de verdad, vamos a desayunar.
Ahí destroza completamente la relación, y como contrapunto, muchos entendemos la necesidad insana de Liam por saberlo todo, y por supuesto comprendemos su enfado y sentimiento de traición por la infidelidad de su mujer. Por otro lado, a muchos de nosotros nos resultará tal vez muy fácil imaginar que algunos incidentes o recuerdos del pasado nos atormenten y obsesionen. Así que nos cuestionamos si realmente ese chip facilitaría nuestra vida o la complicaría aún más. Liam, en su pequeña redención, se da cuenta de lo que ha pasado y se arranca el chip. Es un final agridulce, porque sabe que al hacerlo perderá todos los recuerdos con su familia. Pero existen varias teorías por culpa de la omisión de cierta información en el desenlace. Algunos creen que Liam mata a Fionn, otros simplemente que se ha marchado, o piensan que no es el padre. Pero según confirma el propio Charlie Brooker, Fionn simplemente se ha mudado, y Liam sí es el padre de la criatura, así que en cierto modo ha arruinado su vida. La moraleja, si es que hay una, es que no debería haber buscado algo que sabía que solo podía sacarlo de quicio. Su mujer lo quería y hubo secretos y mentiras en el pasado, pero tendría que haberlos resuelto de otra manera y posteriormente dejarlos estar para poder continuar su vida con Fionn. O bien, no perdonarla y romper con ella, pero siempre dejando de darle vueltas a los detalles de su infidelidad. Y es curioso cómo, revisando de nuevo este capítulo, me vienen a la mente cosas que quizás antes no me venían a la mente, básicamente porque antes no estaban tan extendidas o no se veían tanto, y me refiero a los muros o timeline de redes sociales, a Facebook, a las historias de Instagram, todo ese bautiburrillo de fotos y de recuerdos que nosotros voluntariamente colgamos, compartimos con el resto y se quedan ahí almacenados para el resto de la eternidad. Así que podríamos pensar que estas redes sociales son nuestro nuevo chip o nuestro nuevo grano. Desde luego, Rotten ya tiene uno. Yo, a modo de conclusión, solo puedo decir que toda tu historia es el capítulo que seguramente más reflejado me he visto siempre. Y no porque sea una persona celosa o posesiva, sino porque soy una persona que tiene muy buena memoria. Y por ende, soy una persona que se ha vuelto muy rencorosa con el tiempo. Entonces me imagino teniendo un dispositivo como este, en el que puedo reafirmar todo lo que mi mente siempre recuerda. Y creo que sería una cosa que concluiría en estar enfadado siempre, prácticamente todo el día y con todo el mundo. Creo que este capítulo refleja muy bien el odio en el que podemos basarnos solo por el recuerdo, además de lo tóxica que puede ser la nostalgia, el creer que tiempos pasados fueron mejores, siempre tirar de recuerdos en vez de crear nuevos en base a las experiencias que todavía no hemos vivido, porque aquí en este capítulo nos presentan recuerdos creados en base a experiencias que ya hemos vivido. Y es que ese punto es muy interesante, Rotten, porque creo que es uno de los temas que se dejan caer ahí, pero que el capítulo no profundiza precisamente por lo que comentábamos antes, porque está centrado en un ambiente doméstico o un ambiente más de pareja, porque si lo extrapoláramos a diferentes ramas, pues podríamos hacer perfectamente una película. Esto que comentas tú se refleja sobre todo pues en la parte donde Jonas nos confirma que se masturba viendo otros encuentros sexuales con tías buenas con las que se ha enrollado antes, ¿no? El vivir siempre de los recuerdos, tal y como hacen Liam y Fionn en sus escenas de sexo, que simplemente se excitan y se basan en sus primeros encuentros amorosos. Y aunque no hemos hablado del personaje más secundario que precisamente le quitan el chip y ve que su vida es más feliz, me gustaría preguntaros a vosotros, abiertamente y con toda la tranquilidad, ¿os gustaría tener ese chip? Porque creo que también tiene muchísimas ventajas, además de toda la tecnofobia que estamos relatando aquí. Creo que también podría servir para muchas cosas y quizás vosotros las sabéis encontrar. ¿Qué pensáis del chip? ¿Os pondríais el grano voluntariamente? Hombre, imagínate que podemos asistir a clases y con el grano poder grabar absolutamente todas las teorías y toda la enseñanza que se imparte ahí. La verdad es que sí que tendría muchos usos que serían útiles, pero como siempre nos desbordaríamos, lo exageraríamos todo y por supuesto se volvería en nuestra contra. Para usos médicos, incluso podré explicarle a cualquier doctor exactamente qué te ha pasado en un accidente o cualquier otra cosa, para asesinatos, para delitos, para muchas cosas sería muy interesante tener el grano. Y abordando un poquito más el capítulo, comentarnos también si os sentís reflejados con los dos protagonistas, solamente con Liam o solamente con Fionn, porque creo que la mayor parte de las personas nos sabemos identificar un poquito con cada uno de ellos. Ya hemos terminado la primera temporada, decirnos cuál ha sido de estos tres vuestro capítulo favorito de National Anthem, 15 millones de méritos o toda tu historia. ¿Cuál ha sido el tuyo, Rotten? Para mí es el himno nacional, creo que es el primer capítulo de Black Mirror el que nos marcó a todos, además de que 15 millones de méritos también es
es que no puedo Elige uno. Me quedo con el himno nacional. Quizá esa escena del cerdo fue lo que más me impactó, además de saber, gracias a todos los secretos que incluso pudimos desvelar en ese vídeo. Yo también me quedo con el primero, la verdad es que me gustan por igual el primero y este tercero, pero voy a elegir también el primero porque fue el más sorprendente, fue la presentación de la serie y toda una declaración de intenciones con un ámbito político que para mí fue muy arriesgado. Así que como dice el nuevo capítulo que os traeremos de la segunda temporada, ahora mismo vuelvo y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.